¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos una vez más a su espacio misionero en acción. Los servidores de la palabra nos alegramos de saber que ustedes están en medio de nosotros, que nos permiten entrar a su casa. Ya se están burlando de mí aquí, pero no me importa. Yo quiero que ustedes y yo hagamos una buena experiencia de contacto con la palabra, sin duda, porque es ella quien inspira, pero también un contacto personal con cada uno de ustedes. Agradezco a los que nos han dejado comentarios ahí por algunas preguntas muy interesantes en los comentarios. Gracias por sus preguntas, gracias también me encanta por compartir este podcast. Y bueno, pues hoy me encuentro una vez más con unos hermanos muy queridos, el padre Miguel Ángel Zucchi. Aquí está. ¿Han visto, ¿Muy sí, qué? Hola. Hola. muy querido. Tía Paola, te van a decir. y está con nosotros, me alegra mucho y saludo con mucho gusto a Marilyn. Marilyn, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Qué ¿Y tú? gusto. Muy bien. Famosísima desde Conet. Famosísima desde Conet. Síganla, por favor, en sus redes sociales. Nuestro programa. Promociona. Los miércoles a las 8:30 de la noche, Connect, por la página de Misioneros Servidores de la Palabra. Ahí está. Y bueno, pues, como les decía, me da mucho gusto, una vez más, gracias por permitirnos llegarnos a su espacio. Yo sé que muchos nos escuchan por ahí, acostados en su cama, relajados, algunos tomándose algo rico también, disfrutando en la contemplación de su ventana, otros quizá en su momento de oración, algunos haciendo catarsis, ¿verdad? Ponen sus audífonos, nos escuchan. Gracias por permitirnos. Manejando. Algunos están manejando, tengan precaución, cuidado, pongan atención, sí, pero tengan también mucha precaución al conducir, al manejar. Gracias a todos, bienvenidos. Y bueno, el día de hoy hemos estado aquí, espérenme, déjame acomodo, hemos estado invitando a varias personalidades para tratar diversos temas. En particular sobre, no sé si a ustedes les ha pasado o han dicho en algún momento o han escuchado, yo no voy a la iglesia porque ahí hay puros hipócritas. Yo no voy a la iglesia porque no quiero ser un hipócrita como los que están ahí. Y bueno, justo de eso, pues vamos a platicar el día de hoy. Así que, pues vamos a cuestionarnos en principio, ¿cuántas veces nosotros nos hemos alejado de la iglesia por los hipócritas que están ahí? O más bien, ¿en la iglesia habrá hipocresía? ¿En nuestros grupos apostólicos habrá hipocresía? Bueno, quizá lo podamos definir muy seriamente, pero por otro lado también, pues responder. Si tú has tenido estas experiencias, te invito a que dejes tus comentarios. Si recientemente has hecho un encuentro con una persona así, pues cuestiónate. O quizá también tú has actuado con hipocresía también. Exacto. Era lo que le iba a decir. También cabe cuestionarse, ¿no? Yo me considero hipócrita. Yo he alejado, ¿verdad? Gente por mi hipocresía, ¿o qué? ¿Así? Porque ¿No? yo sí, cuando estaba, No sé. cuando estaba la invitación para el podcast, y decía, bueno, yo me considero hipócrita. Y era algo que me cuestionaba Jamás. mucho. No, sí. O sea, sí, porque en muchas ocasiones... Yo creo que de vez en cuando todos tenemos un poquito, Exacto, o sea, la exacto. neta. Ajá. Ajá. Pero bueno, perdón. Ajá, sí, es que precisamente, ¿no? Creo que en algún momento, por ejemplo, te agarran en tus 5 minutos y así que te pones Chucky, dirían por ahí, y ya te enojaste, ya respondiste mal a alguien, y entonces esa persona ya se quedó con una visión de ti de que, es que ese es un hipócrita porque, por ejemplo, ¿no? Entonces se confunde. Exactamente. Se confunde Ajá. lo que es hipocresía con una reacción emocional o una, no sé, una postura de personalidad. Entonces, ¿qué es? Pues justamente la hipocresía. Pero creo que, pues primero o en principio tendríamos que decir que tristemente, o no sé cómo definirlo, ustedes me corregirán, pues la hipocresía está presente no solo en la iglesia, sino en todos los sectores de la sociedad, porque a veces nosotros actuamos con cierta hipocresía deliberadamente y algunos que por personalidad, por actitud, por maña o por lo que sea, ya son hipócritas. ¿Qué es la hipocresía? ¿No? Eso es lo que tendríamos que definir partiendo de ahí. Porque también algunos podrían decir, es como el fariseísmo, ¿no? O sea, ser hipócritas es ser como fariseos, en Ajá. donde... me distrajo. Perdón. Acomodando la Es voz. que estoy acomodando la voz El un poquito. espíritu de Lolita Ayala. Sí, cuidado, necesito... Ya. En donde se identifican la hipocresía con el fariseísmo, porque el fariseísmo, al menos como pues lo podemos empezar como a leer, es esta actitud en donde le exiges al otro, pero tú no lo haces, ¿no? Entonces condenas y dices, no, tú no, porque eres así. Y yo entendería la hipocresía, y yo creo que es una de las características más lacerantes, por llamarlo así, en la iglesia, en donde
la persona se manifieste ante los demás como muy recta, exigiendo, pero hacia consigo mismo, pues Esa es una actitud. ¿cómo se llama? Muy condescendiente, ¿no? Ujú. Consigo misma, pero con los demás. Y ahí podría empezarse como a ver una actitud hipócrita, ¿no? Sí, pues es que al final se resume en esto, ¿no? En predicar o pregonar unos valores, pero comportarte en contra de esos valores. Es decir, tú no pones en práctica los valores de los que presumes. Entonces, yo soy bueno, pero pues por atrás no eres tan bueno. O sea, para ti no aplica el valor de lo bueno, sino que eres totalmente lo contrario a eso que dices. Aunque bueno, no sé si sea solo predicarlo, porque bueno, yo diría, pues nosotros predicamos y estamos más expuestos, en este caso ahorita el podcast, bien expuestos. Y dijimos, sí, yo me quiero exponer. Pero en las homilías, en la predicación, pues uno puede decir, ¿verdad? Hay que perdonar, ¿no? Y Dios nos llama a perdonar. Pero yo no sentiría que es una actitud hipócrita en el que no puedas hacerlo como se debiera si es porque estás todavía en ese proceso, ¿no? Pero yo entendería la hipocresía como deliberadamente no quererlo, ¿no? No sé si me doy a entender. O sea, tú predicas perdonar, pero a veces no puedes, pero no porque no quieras, sino porque estás como en este proceso. Entonces ahí no eres hipócrita. Ahí no. O sea, Ok. yo diría, ¿no? Que predicas y no siempre lo que predicas lo estás viviendo al 100%, pero hay como un esfuerzo, una disposición a lograr conseguir aquello que estás predicando. Yo vería la hipocresía en donde lo predicas, lo exiges, pero tú deliberadamente no lo haces. Al contrario, haces lo diametralmente opuesto de lo que estás diciendo, ¿no? Ok, pero bueno, por ejemplo, pensándolo desde esa manera, y ahorita lo mencionábamos, a lo mejor todos en algún momento hemos sido hipócritas, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente predicamos algo y hacemos lo contrario, pero está este deseo interno de decir, yo pues quiero hacer un cambio. Uh-huh. Entonces, ¿se podría decir que en algún momento todos somos hipócritas? Yo creo que sí. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sido un poco hipócritas. Porque Ajá. ahorita yo pensaba en algo. O sea, sobre todo en las relaciones. La hipocresía no tanto en tu comportamiento, sino en las relaciones con el otro. O sea, tú estás bien a gusto platicando aquí contigo, con Marilyn, y estoy aquí bien a gusto, que mira, que no es qué, y tú me convences de una idea que tienes. Uh-huh. Pero después llego aquí con nuestro director y le digo, es que sabes que no me convenció del todo la idea que tenía Marilyn, pero yo a ti te hice creer que sí. Que sí. Que me convenciste de la idea para el podcast, pero yo llego con el director y le digo, no, la neta no me convenció, de hecho, pero no sabía Un cómo doble decirlo. discurso, ¿no? Un doble discurso. Entonces, estamos utilizando un recurso, creo yo, hipócrita, ¿no? Pero entonces, bueno, aquí ya entraría como esa cuestión como, pues, moral, no sé. Pero de decir, ¿se vale entonces usar ese tipo de discursos para que la persona no se sienta mal? Eso es lo que tendremos que corregir, porque aquí estamos justamente moralizando. O no que quede mal la otra persona, sino el queda bien con todos, ¿no? Ajá, Esta exactamente. personalidad de que quiere quedar bien con todos. Y entonces, si para ti te gusta el azul, entonces yo estoy contigo, ay, sí, el azul es lo mejor. Y después a usted le gusta el naranja. No, sí, el naranja es el mejor. Lo mejor. Pero entonces no tienes tú esta Identidad propia, ni juicio, exactamente, ni criterio propio para juzgar. porque quieres quedar bien. Exacto. Y eso es ser hipócrita, ¿no? También, ajá, exacto. Entonces tendríamos que ir definiendo la hipocresía de acuerdo a no a las circunstancias, no tanto, sino más bien, en principio hipocresía es ir en contra de los principios, valga la expresión, Uh-huh. que pregonas, ¿no? O sea, tú vas en contra de los principios. Te pones una máscara, también eso es hipocresía, una doblez, una doble personalidad, esto de hablar mal. O 3 o 4 o 5. O la que quieras, ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos que ver el perfil de la hipocresía. Para responder a la pregunta inicial, es esto justamente. O sea, entonces todos somos de alguna manera hipócritas. Híjole, creo que es complejo responder. Es complejo porque, pues, si nos preguntan personalmente, vamos a decir, no, yo no soy hipócrita, ¿no? Pero O yo no estoy precisamente siendo hipócrita. por Y esta- quizá ajá. en decir que no soy hipócrita, estoy siendo hipócrita. Es que exactamente, o sea, si me preguntan, ¿has sido hipócrita? Jamás en la vida he sido Yo hipócrita. detesto ¿Cómo a las crees? personas hipócritas. Pero o sea, entonces pienso que ya te estás poniendo en una posición de poder. claro. O sea, de que yo a lo mejor moralmente pues estoy encima de ti. O sea, entonces yo tengo como esa capacidad de decir si es bueno o no es malo.
Entonces, desde mi posición de poder, yo puedo decir, es que él está haciendo eso. O sea, él sí puede ser hipócrita, pero yo no. Y ahí es donde se podría decir que se mueve como la balanza, ¿no? Ujú. Porque la intención juega mucho, ¿no? O sea, Claro. con la intención, lo que hago, digo, pienso, cómo me relaciono, yo creo que ahí nos podría salvar en ciertos momentos de decir, estoy siendo hipócrita o no lo estoy siendo, ¿no? O sea, simplemente, tal vez yo, con mi intención no fue ser hipócrita, porque no lo fue, pero pude haber caído. Ahí yo creo que sí podríamos ser hipócritas, aunque no siempre sea con la intención de serlo, ¿no? Yo pienso que a lo mejor caemos en cuenta ya Pero que eso hicimos será, la acción. perdón, pero eso Ajá. será hipocresía. O sea, ¿le podremos llamar literalmente hipocresía? Yo creo que no. O sea, bueno, cuando no hay intención, no. Entonces, O sea, ¿cómo pero distinguir? es que precisamente, si después de la acción caemos en cuenta así como que, chin, lo que hice fue medio hipócrita, entonces ahí como... ¿Qué sigue? Ajá, ¿qué sigue? O O sea, sea, voy y me me perdono, confieso. o me confieso, o Ajá. voy y le pido perdón. O en el ejemplo que ponía hace un rato, voy con Marilyn y le digo a Marilyn, ¿sabes qué? Perdóname, pero no, o sea, tu idea está regacha. O ¿cómo? Pero ya se va a ofender, se va a sentir, la voy a herir en su susceptibilidad y eso que es bien sentidita. Uy, sí. Entonces, Uf, cuidado. Entonces, ¿qué hago? Pero creo que, pues no sé, como que es la educación, la manera o la forma en la que nosotros podemos llegar a reflexionar sobre nuestra actitud en primer lugar y también la actitud que puede tener otro. Porque empezaba diciendo esto, hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque ahí hay muchos hipócritas. Y yo en ocasiones les he dicho, bueno, pues vente para que seamos más. O sea, hipócrita tú, hipócrita yo, pues nos juntamos entre hipócritas y nos entendemos. Pero, ¿qué se entiende en lo general por hipocresía? Porque justamente puede ser eso. No es que yo fui a la iglesia y vi la cara de la secretaria, que es de pocos amigos, y me trató mal la secretaria. Pues que aquí un llamado a las secretarias a que sean más eficientes y más amables. Aunque y ahí con no habría cara. hipocresía, ¿no? Ahí Exacto. es gandallez. Exacto, puede ser Ajá. gandallez, Ajá. pero mucha gente interpreta que la secretaria o los agentes de pastoral o las El mismo catequistas padre, ¿no? o el Ajá. cura, pues es hipócrita. Ujú. Ajá. Entonces, pues obviamente es el pretexto de un alejamiento a la iglesia. Pero, padre, por ejemplo, supongamos que yo voy y veo una mala cara y digo, ay, es que el padre pues me hizo una mala cara y ya, me alejo de la iglesia. Pero, ay, se me fue la idea. Ay, qué oso. A ver, regresa idea. Es que, ay, Dios. Fuiste a la iglesia. Ajá, fui a la iglesia, vi una mala cara, o sea, precisamente es como este pretexto, ¿no? O sea, el decir, yo, ay, se me fue. Y yo, A ver, ay, regresa. ya. Oh, Bueno, oye, justo yo ahora. ahorita, bueno, que lo toman así. Ajá, El padre podrá estar, yo lo vería, para que haya hipocresía se tienen que dar dos factores. Primero, Ujú. una actitud o un discurso de, Moralista. ajá, o sea, de Bueno. tienes que ser bueno, es que yo los quiero mucho, pero te manifiestes ante cierto público de una manera, Exacto. perdón, ya me acordé. pero Ajá. después no lo seas así, o sea, como que des la puñalada por la espalda, ¿no? Y Ujú. entonces, con esas personas con las que te manifestaste muy cercano, muy amigo, Muy bueno. después no lo seas, ¿no? O esta hipocresía que lastima en donde sí, el católico debe de ser así, 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 así. Y se ponen muy fariseos, ¿no? En donde, pues, muy radical, pero en su vida personal o en lo oculto no lo hace, ¿no? Sí, pero también es como esta susceptibilidad, ¿no? O sea, por ejemplo, la persona que está acostumbrada a que siempre la traten bonito. Entonces, a lo mejor, vuelvo a este ejemplo, llego, agarro en sus 5 minutos a alguien y me contesta de lo peor, era la primer acercamiento que yo tenía en la iglesia, entonces para mí esa persona ya va a estar siendo como hipócrita, pero no es tanto por la persona, o sea, que la persona realmente sea hipócrita, sino que yo espero un trato amable y exijo prácticamente eso. Entonces, si no me dan ese trato amable, automáticamente ya eres la peor persona del mundo, el peor hipócrita, el peor fariseo. Entonces, ahí cómo podría, o sea, no sé, cómo se podría entender esa parte, ¿no? Pues es que sí, ciertamente es complejo, porque nos tendríamos que meter a la personalidad de cada uno. Ujú. Entonces, si yo reconozco que voy a pedir un servicio, mi disposición para el servicio tiene que ser recíproca. O sea, yo voy a pedir un servicio a cualquier dependencia, a cualquier lugar o a la iglesia, y pues yo tengo que corresponder al servicio que me van a brindar, ¿no? Tú dices bien, me lo encontré en sus 5 minutos, estaba muy enojado, lo acaban de hacer enojar, llegué yo y bueno, fue una reacción. Y le tocó. Primero,
tendría que justificar a la persona, decir, bueno, a lo mejor no está en un día muy grato, ¿no? O simplemente fue un detalle de explosión. Por eso se dice que a la persona no se le puede definir por un acto, sino por sus actitudes. Exactamente. Que son varios actos. Consecuentemente. Entonces yo pienso que lo primero es eso. A ver, ¿fue una cuestión ocasional o es algo recurrente y demás? Y también, pues, es natural que cuando vayan a la iglesia, pues la gente que va a buscar un servicio quiera buscar lo mejor, porque es la iglesia, es institucional. Entonces, yo voy a la iglesia donde encuentro lo mejor. Y lo mejor, sabemos, es el sacramento, es la palabra de Dios, es la oración, pero no siempre los que estamos en la iglesia tenemos una imagen para responder a eso que el otro está buscando. Entonces, tenemos que, creo yo también, para responder un poco a reserva de lo que digas, Padre, que perfilarnos qué es lo que estamos buscando. O sea, yo voy a buscar al Padre, bueno, voy a buscar al Padre en su persona, y al Padre lo voy a buscar para algo. Ajá. Y a lo mejor él tiene una personalidad muy seria, muy imponente, o un padre muy relajado, un padre muy simpático, un padre muy amable, o un padre que pues por sus experiencias ha puesto línea con el pueblo y entonces yo lo conozco, sé quién es, voy a buscarlo por su persona. Voy a una iglesia donde no conozco al padre, sé que previamente me tengo que disponer, no predisponer, sino disponer para ver qué personalidad voy a encontrar. Y entonces voy a buscar al padre, pero si yo voy a buscar la oración, voy a buscar el sacramento, voy a buscar la palabra, entonces ahí trascendemos a otras cosas en relación a mi búsqueda, no nada más que generalizamos todo, ¿me explico? Y es que puede, y ahorita pensaba en esto, ¿no? Estás en tu hora de comida, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí en la comunidad comemos a las 2 de la tarde, ¿no? Entonces, estás comiendo y llegan, quieren confesarse. Y la respuesta natural es, pues que se esperen. O sea, estoy comiendo, terminando de comer, pues los atiendo. Y podrían decir, bueno, ¿por qué? Si yo, feligrés, necesito de tu servicio, tienes que responderme. Y ahí diríamos, bueno, mi intención no es no atender, pero este momento, si no es de vida o muerte, claro, ¿verdad? Porque no es que, se está muriendo afuera y, no, yo me quiero... Que se esperen, yo lo que acabo mi taco. Ajá. Pero no hay la urgencia de vida o muerte, entonces tú puedes decir, bueno, que me esperen y que concluyan o que te digan, no, es que el padre pues no es nada disponible, el padre está así, ya gandalla, no me quiso atender. No cabría, ¿no? O sea, yo creo que podríamos decir, ¿cómo evitar hacer juicios temerarios en donde, digamos, esta persona es hipócrita? Si solamente fue por un acto, no sería válido. Claro. Tendrían que ser actitudes constantes, ¿verdad? En donde ya refleje un problema de hipocresía, en donde el padre te diga, cuando quieras, yo a la hora que me digas, yo voy a estar allí. Pero cada que lo busques por una u otra cosa, nunca puede y nunca puede y nunca puede. Pero se para el cuello diciendo, sí, yo soy el mejor. Yo aquí atiendo olor y yo a puedo. Oveja, ¿no? Exacto. Yo tengo olor a oveja. Y predica muy bonito y es que hay que estar cerca de la gente y del pueblo y nunca está. Entonces dices, el padre es hipócrita porque su discurso dice, estoy bien cercano con la gente. Exacto. Pero nunca está con la gente. Entonces, pero no fue nada más porque una vez llegaron y les dijo que no, sino porque ya es un modo de vida, ¿no? Entonces, yo siento que el problema, por así decirlo, estaría ahí, ¿no? Cuando tú ya llevas, cuando tú ya haces... Un prejuicio. Ajá, y cuando haces consecutivamente algunas acciones que ya te pueden tachar como hipócrita. Pero, por ejemplo, supongamos, y esto es como de una experiencia personal, vamos a empezar con el chismecito. Yo cuando aquí ya empezamos, el cafecito y todo. Cuando yo llegué a Monterrey, yo sí me indigné demasiado por la forma en la que hablan. Muy golpeado. Muy golpeado, o sea, para mí sí fue así como una de las cosas que dije... ¡Te la bañas! Sí, exacto, un saludo a Monterrey, a todos los de Monterrey. Pero, por ejemplo, yo tengo a lo mejor como ese problema también de que yo hablo, o siempre me han dicho que hablo muy golpeado también. Es que también te pasa. Por ejemplo, mi papá siempre... Dulcifícame tu voz, o sea, siempre, desde que tengo memoria, pero es que así hablo. Entonces, a pesar de que yo hablo como muy golpeado, pues la gente allá en Monterrey a mí se me hacía como súper... Te ganaban. Sí, yo dije, aquí me ganaban, ¿no? Soy un dulce pan aquí.
ahí está una cuestión. En mi caso, o sea, si yo de por sí hablaba golpeado, cuando regreso a México, hablaba más golpeado. O sea, pero es como una costumbre, o sea, ya es algo como un hábito, no es como en mala onda. Entonces, sí hubo personas que sí era así como de que, no, es que tú siempre eres así, o sea, y te tachan de hipócrita por la manera en la que te diriges, en la que hablas. Entonces, es ahí cuando yo me cuestionaba, ¿no? Y dije, ay, es que a lo mejor sí soy hipócrita, ¿no? Porque pues no hablo como dulce o no pido las cosas como muy dulce. Hasta eso podría ser hipócrita, ¿no? Ajá, entonces... Querer dulcificar algo que no soy. Exacto, entonces a eso voy. O sea, el hecho de decir, bueno, voy a dulcificar mi voz, y yo trataba de decirlo, bueno, para que la persona no se ofenda, pues voy a hablar dulce. Pero ahí yo me sentía hipócrita, o sea... Te está traicionando a ti mismo. Exactamente, era como ir en contra de lo que soy. ¿Qué onda con eso? O sea, ¿cómo no sé si valga la pena decirlo, como equilibro una cosa y la otra? Ahora, en ese mismo aspecto, yo me acuerdo que yo, por ejemplo, cuando trato de no hablar con alguien, o sea, no sé, yo se los he dicho, ¿no? A mí para que alguien me caiga mal tiene que hacer méritos. Pero cuando alguien me cae mal, yo prefiero evitar como el contacto con esa persona para no caer precisamente en esa hipocresía de que pues me caes mal y yo me acerco y ay, vente y te saludo. O sea, yo no me siento así, prefiero como alejarlo. Y me decía mi mamá en una ocasión, bueno, pues tú saluda a la persona y ya con él, le digo, es que me siento hipócrita. Y dice, pero con el tiempo se te va a hacer costumbre, se te va a pasar, ya no te vas a sentir hipócrita. ¿Se puede eso? O sea, pues es que ¿cómo? más bien, sí, perdón. No, sí, adelante. Es que más bien pienso que esta es una actitud de respeto, porque no debemos tampoco manchar todo con una característica hipócrita. Entonces yo te saludo por respeto. Okay. No coincido en tus ideas, pero eso no me impide a mí a tratarte con dignidad, a darte lo que te mereces por justicia. Entonces lo mínimo, tú me puedes caer muy mal, pero lo mínimo que yo puedo ofrecerte por ser persona es un saludo, es decirte buenos días, desear para ti un buen día, pero eso ya no depende de mi sentimiento o de mi percepción de tu persona, sino de mi calidad de educación y de lo que yo deseo para ti. Yo hoy deseo para ti un buen día, indistintamente si no coincidamos en ideas, o si me caes bien o no. Porque hasta aunque sea egoísta, no lo hago por ti, sino por lo que yo soy. Exacto. Entonces, yo te saludo porque yo soy así. Entonces, yo no te estoy saludando para darte una cara y obtener algo de ti, sino simplemente por lo que soy, te saludo. Exacto. ¿no? Pero, por ejemplo, entonces ese sentimiento, por así decirlo, ¿no? De decir, no sé, como que no quiero, Ni te me acerques. pero Yo no sé, me obligo. aquí- No, o sea, como que me obligo. Yo no sé si aquí entra el valor y la determinación para ver a la cara al otro y decirle, mira, me caes mal y por lo tanto no me puedo relacionar contigo. Se necesita coraje y valor. Yo sé que algunos van a decir, sí, pero también prudencia porque pues estamos en la época de los sentimientos. No, y aparte si no hay ningún problema. O sea, si la otra persona no sabe que te cae mal. ¿Para qué decirle? O sea, ¿para qué meter un daño en la otra persona? Tal vez no... Pero a lo mejor es un bien, padre, porque pues ajá. sí, porque si no él me va a estar percibiendo mal. Y puede hacerse como el problema más grande, ¿no? Porque es como decir, o sea, tú me caes mal y te hago creer que a lo mejor no me caes mal. Entonces yo me voy guardando eso y pues como quien dice también te vas como enfermando, ¿no? Porque uno dice, híjole. Ahora, si entramos a esta cuestión de las susceptibilidades, entonces yo no te digo a lo mejor, o sea, ese que me caes mal y entonces puedo estar cayendo como en hipocresía a final de cuentas, ¿no? Porque estoy demostrándote a ti que me caes bien, pero a final de cuentas, o sea, mis sentimientos, lo que yo siento, no corresponde. Entonces se podría hablar de un tipo de hipocresía, ¿no? Bueno, tal vez yo no diría que hacerle creer que me cae bien, sino simplemente no le digo que me cae mal, pero tampoco lo estoy como buscando hipócritamente decir, ay, sí, es una actitud. hola, ¿cómo estás? Sino simplemente no te digo para no afectarte a ti, porque obviamente no será nada agradable que alguien te diga, no me caes bien. Pues luego saltas y dices, rechazo. no, pues entonces ahí va la mía. Y tal vez él no tenía un sentimiento negativo y tú se lo plantaste con tus palabras. Pero si yo no le digo, porque si no hay ningún problema, si yo no le digo, lo trato como decía el padre, con el respeto que yo soy, con lo respetuoso que yo soy o con lo que me han enseñado y hasta ahí, ¿no? O sea, pero yo no le vería la hipocresía en esa situación. Distinto en donde sí ya hay una
diferencia. Un pique. Entonces ahí sí, mira, no me caes bien, esto, el otro, yo no nos llevamos. Por lo sano mejor cortar la relación, ¿no? Ujú. Porque, bueno, no vamos a coincidir, tú y yo no vamos a coincidir. Pero también sucede que a veces esas coincidencias o no coincidencias se dan en una relación de tiempo. Hay quien es mi amigo de toda la vida y de repente por una diferencia ya se cortó la relación, Se rompe todo. se rompe todo. Entonces también hay que saber manejar nuestras relaciones sanas. Porque y no cristianamente sanas. será eso, siempre buscar lo que más puedas hacer para salvaguardar La las relaciones, ¿no? Ujú. No es que nosotros seamos así viscerales, ¿no? Y decir, como no me dio La comunión. no me dio la comunión, no me pasó el lápiz que yo quería, entonces ya, tiene mi desprecio, ¿no? O sea, también hay Sí. que ser, pues, ecuánimes en esto, ¿no? Quizá más adelante tendremos que hablar de los cristianos tóxicos, ¿no? Que también existen en nuestras filas, ¿no? La toxicidad también se ha infiltrado en nuestras mentes y en nuestros corazones, hay que tener cuidado. Pero entonces, sí, porque yo creo que muchos de quienes no pertenecen directamente a un grupo de iglesia o no están tan metidos en un ambiente eclesial, por lo menos viéndonos desde fuera, yo creo que una gran mayoría tiene ese juicio hacia nosotros, ¿no? Aunque suena Entonces, pretexto a veces, ¿no? Sí, como ya lo dijimos, o sea, puede ser pretexto, pero una percepción general es Ujú. que, pues sí, somos medios hipocritones, Y también viendo estas relaciones, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos entre Entre los nosotros, cristianos. entre los mismos cristianos? Porque este ejemplo que les ponía, o sea, yo pienso que los que nos ven han de decir, híjole, sí soy, ¿no? O sí me ha pasado. Entonces, ese tipo de relaciones las ven gente que va acercándose, y dice, pues mira, o sea, los que son cristianos, los que son católicos, ¿cómo se llevan? Yo me llevo mejor con la gente y no soy cristiano, no soy Ujú. católico. Entonces, es ahí donde pienso que se percibe como la hipocresía. Es que la ¿no? hipocresía Dentro de la no iglesia. discrimina, o sea, la Ujú. hipocresía no es de para cristianos, ateos, o no, la hipocresía es para todos, ¿no? Solo que por cultura también a los cristianos se nos va a exigir más y a veces ni siquiera por principio evangélico, por principio cristiano. Se nos va a exigir a veces por cultura. Mira lo que tú dices, mira, ahí van los cristianos y eso, y mira cómo son, y mira, sin darse cuenta que están cayendo en algo igual. ¿No? O sea, nosotros somos hipócritas, ellos son criticones, juzgones. No te hace y diferente, ¿no? soberbios, no te hace diferente. Al final tú estás emitiendo un juicio. Aunque estando dentro, sabes que el paquete es completo, ¿no? Porque dices, yo soy católico y me pongo una cruz al pecho o un Alzacuello. alzacuello y todo, sé lo que implica la Claro. responsabilidad. Es como, yo, o sea, me corría, ¿no? A un equipo de fútbol, que no le vamos a hacer promoción aquí, Por favor. pero siempre decimos, bueno, a este equipo se le exige el campeonato. O sea, sabes que si eres parte de este equipo, se te va a exigir esto. Tal vez haya otros equipos ahí más medianos, en los que, pues, con que hagan esta cantidad de puntos, con eso ya. Pero a este no. A este, con cualquier errorcito, luego es señalar. Hay que saber eso, que también ser parte de la iglesia, en este caso, pertenecer a un grupo, estar como nosotros en el ministerio, ponerse una sotana, cualquier insignia externa que represente a la iglesia, es ponerte la camiseta y decir, sé que soy ojo de críticas, no soy, me van a criticar, Sí. haga o no haga. Al final Jesús pues nos mandó a eso, ¿no? Yo los envío como corderos en medio de lobos. Entonces, sí tendríamos que exigirnos en nuestro comportamiento moral ser más rectos. Ujú. Eso sí, y es una lucha constante. Y vamos Todos a los fallar. cristianos. Claro, nos vamos a equivocar. Pero eso no es ser Incluso- hipócritas. No, o sea, exacto. Porque no está como siempre. esa intención, ¿no? O sea, Ajá, esa intención de decir, yo quiero ser diferente, o sea, yo quiero llevar una vida recta, claro. aunque de repente voy a tener ahí como Y aquí mis- entra la intencionalidad que tú subrayabas Ujú. hace un rato, padre, porque yo intencionalmente voy a ser hipócrita con el saludito, Oli, Ujú. a quien está a mi lado, pues porque intencionalmente no quiero caerle mal. Ujú. Entonces también entra la intencionalidad otra y nos cosa. vamos a equivocar. Ujú. Ajá, pero no por eso significa que no estemos actuando cristianamente, porque yo me estoy esforzando. ¿Tú qué sabes cuál es mi esfuerzo? Eso es Ajá. otra, ¿no? O, Sí. o cómo crecimos, ¿no? Exacto. ¿Quién ve las intenciones del corazón? Pues el Señor. El nada más. Señor. Sí, Ujú. solamente A veces Él. ni uno mismo puede a veces escudriñarse ahí adentro y decir si es una intención recta o no. Ahí está la labor del de cristiano conciencia. de decir, tengo que escudriñarme, ¿no? Tengo que pensar Ah, bueno, sí. cómo estoy actuando. Y a veces andamos en la vida tan superficial
que hacemos cosas que podrían ser hipocresía, pero por nuestra negligencia de reflexionar nuestros propios actos, pues no nos damos cuenta, ¿no? Y podríamos fácilmente justificarnos, es que esa no fue mi intención. Pero si nosotros Pero porque no ya estamos viste la consecuencia. Ajá. O sea, originalmente a lo mejor sí era tu intención. Y creo que aquí el ejercicio de virtud es ese. Autodisciplinarte y decir a conciencia, sí, yo sé cuál es mi intención. Yo creo que aquí sí, los cristianos tenemos que reflexionar más y ponernos frente a Dios para que nuestras actitudes y nuestras acciones tengan rectitud. Entonces, mi conciencia me dice que tengo que obrar con rectitud. Me puedo equivocar, sin duda, pero el principio es que actúe con rectitud. Y entonces ahí sí no es una mera justificación el hecho de decir, es que perdóname, me equivoqué. No, tendrías la libertad de ponerte frente al otro y decirle, perdóname, genuinamente me equivoqué. Y ser reflexivos, ¿no? En las acciones que tú haces, y antes de actuarlo, porque precisamente puede pasar esto. Yo hago reflexión después de que ya lo hice y después ahí me doy cuenta de que, sí era mi intención, a lo mejor lastimar con tal comentario. Y ya te das cuenta después. Entonces, pienso que esa falta de reflexión es a veces la que uno se queda así como que, híjole. Y aparte viene esta cuestión de que no lo aceptas. O sea, ya cuando viste el daño y dijiste, es que sí lo dañé, o sea, y sí fue mi intención en primer lugar. Pero cuando ves la consecuencia... Y ahorita, si yo lo acepto, pues va a quedar como el malo. No, y luego aparte, no sé si Marilyn, padre, ha pasado, o hemos escuchado, o hemos caído en eso, en el que hacemos algo y solito nos queremos como engañar de que esa no es mi intención. Pero entonces voy y platico con aquel y le digo, no, es que mira, y así, y le planteamos toda la cosa para que me diga... Te dé la razón. Para que me diga, no, tú estás haciendo bien. Tú tranquilo, tú no pasa nada. Y si esa persona no me lo dice o no me sacia que esa persona me lo ha dicho, no voy con otra. Mi conciencia, ¿no? Por así decirlo. Y ahí yo entonces, creo que... Ahí hay hipocresía. Exactamente. Ahí hay hipocresía. Ahí si ocupo la opinión de fulanito, sutanito, perenganito, menenganita, para que me digan, no, tú estás bien, tranquilo. Tienes un problema, ¿no? Porque si tu reflexión te dijera, no, es que esto lo estoy haciendo rectamente, y tienes una guía espiritual y te dice, no, pues estás mal aquí o en esto, no tendrías por qué andar tal vez queriendo buscar más opiniones para que te justifique tu acto que sabes que fue malo, ¿no? Sí, y por otro lado, pues tendremos que caer en la conclusión de que, bueno, podemos estar siendo afectados por la hipocresía, sin duda, pero también tendremos que aceptar que nadie es referente moral para decir, tengo que ser como él. El único referente, máximo referente de actitud es Cristo. Entonces, nadie puede ponerse como el santo y decir, yo aquí soy el ejemplo y el reflejo de humildad. A mí en humildad nadie me gana. Bueno, excepto yo. A mí en humildad nadie me gana. O yo soy perfecto. ¿Quién podría decirte eso? Porque cuando aceptas eso... ¿Quién es el paradigma? Exacto. Es el Cristo paradigma es Cristo. Es tanto que somos cristianos porque nuestro esfuerzo es la adhesión a Cristo y en Él configurarnos para que nuestra humanidad alcance plenitud y la divinidad que Él nos ha compartido al hacerse como nosotros hombres, pues la podamos hacer visible en el mundo contemporáneo. Ese es el esfuerzo, ese es el ideal, ese es el paradigma, pero de ahí en el proceso vamos a caer, nos vamos a equivocar, ¿no? Y bueno, dicho esto, pienso también en que existe esta realidad en la iglesia. Totalmente. Existe en los grupos de evangelización. No nos podemos nosotros sacudir esto y decir, ay, no existe la hipocresía, no es cierto. No, hay que tener cuidado en nuestras pastorales, en nuestros equipos de evangelización y decir, aguas, porque si bien todos somos cristianos, todos somos vulnerables, todos vamos a caer, todos fallamos, todos somos pecadores, sí, pero nuestro esfuerzo comunitario también se tiene que ver. Entonces, tener cuidado. Ahora, sabemos que en la iglesia hay diversidad de carismas y la diversidad de carismas nos hace saber que el Espíritu inspira como quiere y para donde quiere. Y hay una pluralidad de ideas dentro de la iglesia. Y esto nos lleva a decir que mi carisma es uno dentro de toda la iglesia. No agotamos la verdad. No agotamos todo lo que el Espíritu quiere inspirar. Así que no es que mi carisma es mejor que el tuyo o mi trabajo evangelizador es mejor que el tuyo. No, porque también en la presunción y en la soberbia
podemos estar siendo hipócritas. Como que la hipocresía es hija de la soberbia, ¿no? Sí, yo creo que sí. Exactamente, es lo que iba igual a comentar. O sea, la raíz de la hipocresía entonces es de cierta manera la soberbia. Y a lo mejor la manera en la cual podemos empezar como un cambio, voy a parecer de los alcohólicos anónimos, ¿no? Solo por hoy. Solo por hoy. Solo por hoy no voy a... No, debes reconocer Solo por hoy no que soy tienes... hipócrita. No, debes reconocer que tienes un problema. Ah, claro. O sea, debes reconocer que, o sea, la verdad, tú no eres como una persona así como que blanca palomita o que nunca has sido hipócrita. Porque creo que a veces esa es también la raíz del problema, que no te reconoces. O sea, tú dices, es que yo no, o sea, yo no pude haber hecho esto. No te concibes, autoconcibes, por así decirlo, como malo. No sé si aquí podamos decir, a lo mejor es un autogol, ¿verdad? Decir, es que la referencia no es el cristiano, la referencia es Cristo, ¿no? El cristiano sigue siendo un sujeto vulnerable que está en pro de convertirse en Cristo con sus acciones, pero pues que está avanzando, o sea, que va caminando, que va, no sé, como atento a lo que Cristo le está pidiendo. Pero pues obviamente esto va a tener muchas exigencias y creo que una de las virtudes más profundas para poder evitar la hipocresía es el sacrificio. Tenemos que sacrificarnos y en todo el contexto de la palabra, hacerlo sagrado, ofrecerlo sagrado, dar para que no se convierta esto en una mera hipocresía. Sí, Perdón, me hizo evocar el pensamiento del padre Papa, del Papa Francisco, en donde dice, no seamos copias, no seamos originales. Yo creo que la autenticidad... Seamos originales. Sí, seamos originales, ¿no? La autenticidad brota de un corazón esforzado, sacrificado, pero sacrificado en este sentido. Dispuesto, ajá, ¿no? O sea, en este corazón en donde no caben estos sentimientos o pensamientos donde decimos yo soy la medida de las cosas, sino sabemos quiénes somos, sabemos nuestras debilidades y a lo que queremos avanzar, ¿no? No me acuerdo quién, ahorita tal vez ustedes sí saben quién lo dijo, pero decía, yo sí creo en Cristo, Gandhi decía, pero no en los cristianos. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que crees en Cristo y en los cristianos, más bien esto es como un acicate y decir, bueno, tengo que exigirme exactamente, más. aunque sé que tal vez voy a fallar, pero no es que nos subamos al ring sabiéndonos perdedores, sino estoy dispuesto a darlo todo, aunque esto implique un grave, o bueno, más bien pues una fácil forma de caer, ¿no? Okay. O sea, como el ejemplo que ponía del equipo de fútbol, ¿no? O sea, tú tienes que ganar, o sea, tú tienes que ir a esto. Entonces, creo que esa debe ser igual la mentalidad del cristiano. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es la santidad. Entonces, si quiero alcanzar esa santidad, pues tengo que esforzarme. No es así como de que, bueno, pues no quiero ni ser tan santo, ¿no? Así que le echo ganitas. sí, pero poquito nada más. Poquito nada más. Entonces, no, o sea, tú vas por todo. Y al ir por todo, pues sabes que implica sacrificio, sabes que implica, pues de cierta manera, a lo mejor el término, ¿verdad? Si se me permite, hacerme violencia, ¿no? Hacerme violencia de decir, quiero esto, pues lucho por eso. ¿No? ¿Quién va a fracasar? Quien lo intenta, ¿no? Si no has fracasado, tal vez es porque nunca lo has intentado. Y al final yo creo que sería el mayor fracaso de todos, no intentarlo. Intentar nada. Entonces, vas intentando las cosas y obviamente vas experimentando el fracaso. Pero fracaso que podríamos matizarlo en el decir, bueno, fracasé en esto, pero de todos esos fracasos que son fruto de mi intento, me van a llevar al éxito, que en este caso sería, pues sí, lo que se ha hablado, ¿no? De la santidad, la experiencia plena de la vida, y que la hipocresía nos va a llevar más bien por esas veredas o atajos que al final nos quieren hacer parecer que nos hacen llegar más rápido a la meta o a obtener lo que queremos, pero en lugar de llevarnos al objetivo nos desvían, ¿no? Son atajos que nos confunden. Sí, y quizás sin caer en nominalismos, el hecho de conocer y comprender bien a qué nos estamos refiriendo, porque se hablaba de sacrificio, pero ¿qué entendemos por sacrificio? Se hablaba de santidad y decía bien Marilyn, no, pues es que yo no es que quiera ser tan santo, o sea, yo más o menos, pero no tan santo. Al final de cuentas, ¿qué entendemos por santidad? Y también nosotros cristianos, con toda humildad, decir, bueno, ¿qué estoy entendiendo yo por ser cristiano? ¿Qué estoy entendiendo yo por, en principio? Que no sea solo un estatus, ¿no? Exacto, exacto, es lo que quería decir, ¿no? Que no sea solo un nivel, un estatus en el que yo me soy perfecto, ¿no? Yo creo que el principio también aquí es
reconocer quién eres. Ujú. Acepta. Y eso es humildad. Y me suena más porque siempre he dicho, y creo esto, que la palabra humildad ni siquiera es reconocer lo que eres, porque eso nos quedaría muy corto. A veces nos dicen, no, es que sé humilde. ¿Y qué es humilde? ¿Qué es ser humilde? Ser humilde es reconocer quién eres. O sea, ay, ok, sí, pues yo soy así. Y entonces dices, bueno, si yo soy así, entonces ¿Y ahora aguántame, qué? aguántame así. Ajá. Entonces yo soy, y a veces nos sentimos con el derecho de que como soy así, Me así aceptas. me tienes que aguantar. Ujú. Y no, yo creo que la humildad, también una referencia escriturística, es que el Señor al crearnos nos hizo de polvo, nos hizo de tierra. Ajá, y la palabra humus significa polvo, y de ahí la raíz humanidad, humilde. Entonces puedo concluir que la humildad no es reconocer solo lo que tú eres, sino reconocer lo que Dios hace contigo. Y cuando tú disiernes qué es lo que está haciendo Dios contigo, entonces tu actitud va a cambiar. Ya no te puedes poner como modelo, sino como una persona en formación. Ujú. Dios Ujú. te está dando forma continuamente. Y entonces separamos lo que llamamos hipocresía, lo vamos haciendo a un lado y nos configuramos con el poder y la voluntad de Dios en lo que Él quiere de nosotros. No sé si me estoy explicando con esto que estoy diciendo, pero como remedio ante la hipocresía es, no manches, o sea, tú no eres modelo de nadie. Ajá. O sea, Porque piensa que el problema a veces de la hipocresía viene, no sé si sea bueno el término, como desde esta relación de poder, ujú, ¿no? Es decir, yo me siento superior a ti y por eso puedo decirte, es que tú eres tú eres esto. mejor, Ajá, claro. yo soy mejor que Sí, tú sí. y porque Doblégate. soy mejor que tú, entonces tengo el derecho de decirte, tú estás Y mal aunque en no esto. lo seas, porque a veces son complejos de inferioridad, o Ajá. sea, te sientes Ajá. inferior y, uy, pero yo como no quiero que me sepan inferior, Me entonces pongo yo me encima. pongo encima Aplasta. Ajá. y aplasto y denigro. Entonces, ay, no manches, o sea, estás siendo bien hipócrita también. Y es que, por ejemplo, yo reconozco a lo mejor que soy, no sé, que yo estoy por encima de ti. ¿Por qué? Porque, y es que ahí es donde yo pienso que se tergiversa un poco, pues también la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús les dice a los fariseos, ¿no? Sepulcros blanqueados. Y a veces toman como referencia eso, ¿no? Es que sí, como Jesús tenía esa autoridad y yo soy hijo de Dios, pues yo tengo la misma autoridad para decirle a los otros sepulcros blanqueados. Pero no, o sea, ahí vamos con esta parte de la Es que humildad. Jesús es O sea, Jesús. Jesús, tú no puedes ponerte como en el lugar de Jesús. Por eso dicen que cuando tú señalas con un dedo, hay tres Tres señalándote cosas. a ti, ¿no? O sea, Exactamente. tú no te puedes poner como, ay, yo Y sí si lo quieren hago. los míos también te van a señalar, porque Y no cuidado. solamente tú estás señalando a otros, sino hay otros que te están señalando a ti, y sin ver lo que es los señalamientos personales, ¿no? Ujú. Entonces también somos ¿cómo se dice? Punto ahí se me fue la ¿De idea, dijo crítica? Marilyn. Punto de crítica, Ajá. o sea, punto de comparación Ajá. incluso. Entonces debemos tener cuidado porque no solo nosotros señalamos, sino también nos están señalando a nosotros. Y hay que, pues, cuidar esa actitud, Más ¿no? cuando te manifiestas como el que yo puedo todo, ¿no? Ajá. O sea, la hipocresía total. O sea, no, yo sí cumplo con mis ayunos. Y en el comedor, ¿no? Por ejemplo, acá, que se diera esta cuestión, que no creo que pase. Aquí no, en Aquí no otros lados pasa. pasa, a En otras propósito. iglesias. Pero por si no lo saben, los viernes, sobre todo los viernes de Cuaresma, se hace un ayuno, ¿no? En la Ujú. comunidad. Entonces, la hipocresía yo lo entendería así. Un ejemplo así concreto sería que ante la comunidad, este hermano o esta hermana, fulanito, sutanito, bien recto y Siempre hay uno. siempre ayuna. Wow, ¿no? Pero la hipocresía sería, pues, que obviamente Anda en su criticando cuarto... a sus hermanos. Ajá, Eso sería lo peor. peor todavía, pero que en su cuarto es como, allá tiene toda la Tuviera su reserva total, despensa. su despensa, y ya llega y se eche su pizza, su todo, ¿no? Hamburguesa. Pero ante Coca. la sociedad, ante los más pequeños, Es el ayunante. es el ayunante por excelencia, es el orante, y puede estar 1 hora de rodillas ante el Santísimo, pero eso no se traduzca en una vida cristiana. Exacto. Entonces ahí viene como una cierta como hasta disforia, ¿no? En donde él mismo se hizo una imagen de él acá, pero ficticia. Y por eso luego viene el sufrimiento, porque si te haces una imagen de ti mismo acá, ficticia, cuando fallas, se te derrumba todo. ¿Por qué? Porque dices, creé un personaje en el que yo Y ya tenía... no puedo sostener. Y, no, Exactamente. y entonces en mi interior o en mi soledad
pues me pongo al espejo y digo, no, o sea, Sí, no, y al final ¿quién las soy? consecuencias de la hipocresía son muy concretas. O sea, ¿quién quiere estar con un hipócrita? Nadie. Nadie. O sea, ¿quién quiere hacer amistad o relacionarse con alguien que tiende a la hipocresía? Nadie tampoco. Entonces, la soledad o pues el rechazo es una consecuencia de la hipocresía y hay que cuidarnos de eso. No negamos que existan hipocresías dentro de nuestros grupos, ya lo dijimos, pero ¿cómo erradicar la hipocresía? Pues yo creo que en el ejercicio constante de la virtud y en la disposición personal para que no nos doblegue el pecado, sino anhelando y aspirando todos los días a la santidad con este sano equilibrio que se menciona, ¿no? No creando personajes fantasiosos, ilusorios, modelos, paradigmas que se van a desplomar tarde que temprano. Por eso, no sé si de broma o en serio, pero de repente también digo que pues no estemos esperando pues el ejemplo o el testimonio de otros, porque nos van a terminar decepcionando. El que idealiza a una persona. La idealización, cuidado, porque nos va a decepcionar. Entonces, primero, antes que exigir, hay que saber dar. Entonces, ¿cuánto estás dando tú a la iglesia para que la puedas criticar? Maldito el hombre que confía en el hombre. Dice la Exacto, palabra, justo ¿no? también se me viene esa frase, ¿no? O sea, porque es muy cierta. Si yo me pongo, o sea, yo sí he conocido a gente que se ha alejado por malos testimonios de la iglesia. O sea, y que Por tuyos. o por malos testimonios míos. O sea, bueno, cuando uno está de misión, pues te di cuenta, ¿no? Sí, Así de que, claro. es que ya me Te fui compraste porque... unas sabritas, Marilyn. Y sí, me vieron comprándome un gansito y Y dijeron, ya la decepcionaste hermana a la no vive gente. la pobreza. Qué tristeza. Pero no sabían que era jueves comunitario. O sea, es que vamos a esta otra parte, ¿no? Pero sí, precisamente creo que poner nuestra confianza únicamente en Dios y tomarlo a Él como modelo. O sea, tomar como modelo a alguien, no sé, a mi amiguito que me cae bien, incluso, ¿no? O sea, se va a ir mal a lo mejor aquí, pero tomar a lo mejor como ejemplo al mismo padre, pues el padre es humano. Y esta parte de la idealización, que yo pienso que los medios también han influido, ¿no? Como en el crear, como es que los padres tienen que ser perfectos. Y si no son perfectos, entonces pero no. no está cumpliendo con su labor de ser sacerdote. Bueno, que al ¿no? final es nuestra aspiración. Jesús en el Evangelio dice, Ajá. sean perfectos como su Padre es perfecto. Entonces sí Ajá. tenemos que buscar la perfección. Somos perfectibles ahora, pero no en la perfección que buscamos. Exactamente. Ajá. Moralista. Exacto. Vamos a ser irreprochables. Ajá, entonces como que ser también conscientes, ¿no? De que, pues así como yo tengo mis luchas y tengo mis batallas, el otro también las tiene. Entonces, sea quien sea, si porta un hábito o si no lo porta, ¿verdad? Quien sea tiene sus batallas, tiene sus luchas. Y creo yo que también cabría entrar un poco en la, no sé, en la empatía, se podría hacer. O sea, saber Claro. que el otro, pues, al igual que yo, estamos luchando por lo mismo, ¿no? Y que no suene a justificación. Ajá. Porque a veces podría pensarse, Sí. no, es que, bueno, me tienes que entender porque soy Ajá. humano. Ok, Ajá. si eres humano, tienes límites, todos los tenemos, pero eso no te justifica decir, bueno, entonces voy a darle rienda suelta a mi arrogancia, a mi vanidad, a mi todo, ¿no? El deseo de poder, etcétera. Tantos etcéteras que podríamos poner, pero sí, todos somos, tenemos que ser empáticos para entender que el otro también está en su proceso de crecimiento, ¿no? Pero no como una justificación, sino como para entender. Entiendo, es esa frase que decimos, ¿no? Ponerse en los zapatos del otro. Sí. Sí. Todos nos quedamos como pensando. Sí, es que pues uno reflexiona y dice, pues para ponerme en los zapatos de otro, tacanijo. Ujú. O sea, porque ¿cómo me pongo en los zapatos de otro? A lo mejor uno dice, bueno, con la experiencia, ¿no? Entonces yo quiero hacer la experiencia que tú tienes, pero no, por mucho que quieras, no lo vas a La hacer. experiencia es intransferible, ¿no? Claro, no se puede. Entonces uno tiene que irse formando de acuerdo a su conciencia. Y esto obviamente es iluminado por la palabra de Dios. O sea, aquí la referencia es esa, la palabra de Dios. El ideal cristiano es configurarnos con el mensaje evangélico y esto tiene mucho sentido cuando nos esforzamos en esto, en el ejercicio de las virtudes. Y entonces ahí comprenderé que en ocasiones he sido hipócrita y que me tengo que arrepentir de mi actitud hipócrita. Porque mientras hablaban pensaba en este mandato de Jesús, no sean como los hipócritas. O sea, es una advertencia, un mandato categórico. No sean como los hipócritas, que lavan por fuera todo y por dentro
están llenos de corrupción. Y aquí subrayo esto, creo que el hipócrita es aquel que se deja sumergir en la corrupción. Y la corrupción es justamente saber que estás en pecado y querer estar en el pecado. Corrupto no es aquel que no peca, corrupto es aquel que aunque se sabe pecador, sigue No en quiere el cambiar. pecado, no quiere cambiar. Entonces, Pero yo por fuera creo- se pone una envoltura bonita. Exacto, Ajá. exacto, o sea, yo estoy bien, no pasa nada, todo tranquilo, no, o sea, date cuenta que estás mal porque todo mundo lo nota Ujú. y acéptalo, ¿no? Acepta tu realidad y busca la conversión. Eso es lo que anhelamos. Y es que pienso que es ahí donde viene esa parte, ¿no? De, ahorita que decía, date cuenta, amiga, date cuenta, amigo, date cuenta, ¿no? O sea, porque mucha gente a lo mejor a tu alrededor puede hacerte ver que estás a lo mejor en un estado de hipocresía porque se dan cuenta. A final de cuentas, creo que la corrupción que uno trae dentro no se puede esconder. De alguna manera brota. Por más que trates de blanquear De ocultarlo. tu imagen y decirte y mostrarte como la mejor persona y vean el más servicial y todo esto, en algún momento pienso que sí se expone esta corrupción que uno lleva adentro. Entonces, precisamente dentro de estas consecuencias de la hipocresía, pues viene la soledad, porque todo el mundo te está diciendo, Claro. ¿no? Amigo, date cuenta, o sea, Estás mal. estás haciendo esto. No te hagas. Exacto. Y después, como no hay esa aceptación, sigues, entonces como la gente ya se cansó de decirte, oye, date cuenta, pues se alejan. Y ahí Sí, es donde claro. terminas en la soledad. O puede suceder que haya gente a tu alrededor, pero igual sea hipócrita, ¿no? O sea, una soledad... Se atraen, pues, los ajá. hipócritas se juntan. O sea, tener cuidado y decir, bueno, si yo soy así, tengo que darme cuenta que también tal vez los que están a mi alrededor solamente quieren obtener algo de mí o están siendo hipócritas conmigo, pero de manera superficial, pero no realmente en una relación fuerte, ¿no? O íntima. Sincera, exactamente. O sea, si tú eres hipócrita y te gusta hacerlo, ten en cuenta que tus relaciones no van a ser sinceras. Porque si tú no das sinceridad, no esperes recibir sinceridad de los demás, ¿no? Porque sí, tal vez haya gente que te quiera, te aprecie y te busque sinceramente, pero si tú no cambias, esa persona se va a ir. Pero ¿quiénes se van a quedar? Los que son hipócritas al igual que tú, ¿no? En donde ahí no hay pierde. Si tú estás siendo hipócrita, ten en cuenta que los que están a tu alrededor, la mayoría lo van a hacer. Por eso el proceso tiene que ser de introspección, de ponerte de cara a la realidad y decir, híjole, si la neta me estoy equivocando, estoy tomando una actitud hipócrita. El primer paso es aceptarlo, porque tú dices, me gusta ser hipócrita. Ay, no sé si ya ahí haya más bien una enfermedad o un desorden, Sí. O sea, como para decir, no manches, me gusta hacer el mal, me gusta violentar. Hay un desorden interior. Sí. Entonces tenemos que ponernos frente a la realidad y decir, me estoy equivocando. Yo creo que el remedio ante la hipocresía, en primer lugar, es aceptar que en ocasiones hemos caído en la hipocresía. Y el remedio para evitar caer en la hipocresía son los ejercicios de virtud, para englobar todas las virtudes, sacrificio, generosidad, caridad, lo que decíamos hace un rato, humildad, todo esto, ¿no? Entonces el ejercicio de la virtud me ayuda a contrarrestar la hipocresía. Pero pues eso es un constante, es un proceso. No querramos cristianos acabados. Y no podemos sentirnos como a mí no me va a pasar, ¿no? Ajá. Porque si no te Sí, va a pasar. también, Bueno, ojo, porque, no, y menos eso, porque nos va a pasar. Tomamos actitudes hipócritas. Ajá, y tenemos que distinguir muy bien eso. O sea, un padrecito que me cae gordo, o sea, pues me cae gordo, o sea, me cae mal. Ajá, o hasta envidia le puedo tener. Nombres. Ah, no. Exhibir No me nombres. hagan aquí decir nombres, por favor. Para pedir por ellos, dice. Sí, claro, para orar. Pero al final podemos justo llegar a eso, ¿no? Entonces tenemos que vivir de acuerdo al principio del Señor. O sea, sean perfectos. Y la perfección se da en la caridad. La condición para ser perfectos es la caridad. Y yo creo que ahí está la receta. Ahí está la clave para vivir fuera de la hipocresía. Y yo creo que entonces así, comprendiendo todos nuestro papel en la iglesia, sin distinguir carismas, tendremos que vivir la caridad. Somos santos en la caridad, vivimos en la caridad.
¿Cuántas anécdotas vamos a describir? Bueno, si ustedes tienen una anécdota, quienes nos están escuchando, sobre la hipocresía, cuéntenla, por favor. Queremos hacer otro episodio sobre la hipocresía y contamos sus chismecitos aquí Nos en gustan esta mucho mesa. de esas. Sí. ¿Cuántos han Entonces, padecido? ¿Cuántos han padecido la hipocresía? la hipocresía? ¿Cuántos Sí. hipócritas o cuántas veces nosotros hemos sido hipócritas? Exacto. Aunque no sé si cuando reconocemos que somos hipócritas también le echamos un poquito de cremita porque Sí. no nos queremos poner mal. Ujú. O sea, no queremos ponernos mal ante los demás. Es que sí fui hipócrita, pero Porque la otra Porque persona la- me obligó a exacto. La hacerlo. otra empezó. Se empezó, lo merece. Se lo Exacto. merece. O sí fui hipócrita, pero pues es que no me quedaba de otra. Porque como- si no perdía mi trabajo, si no quedaba mal con el padre, o hasta veces en las confesiones. ¿Cuántas veces no cuando nos vamos a confesar somos hipócritas? Y hasta a veces le disfrazamos, ¿no? Empezamos, no, pues es que fíjese padre que sí, pues sí he mentido, pero poquito. O sea, O son mentí mentiras porque- piadosas. Ajá. Ajá, más bien como que luego dicen, bueno, es que cometí esto, pero es que... ajá. La otra persona hizo Exacto. esto para que yo O reacciona. primero dan el problema, ¿no? Es que fíjese que me hicieron así y así, y entonces, pues, le pegué. Es- Sí, exacto. Entonces, o ponemos los pecados más pequeñitos, entre comillas, porque no hay pequeños, grandes grandes o medianos o chiquitos, sin pecado es pecado en general. Vamos como señalando los pecados chiquitos y al final dejamos como el pecado mayor justificando pues nuestra actitud con algo supuestamente más grande. Entonces, tener cuidado también en la justificación y con toda humildad, y aunque a veces esto nos haga agachar la cabeza y decir me equivoqué, perdón, pues ni modo, hay que agachar la cabeza y decir me equivoqué. Y lo que sientes al humillarte frente a otro, al final también será sanador, ¿no? Sí, definitivamente. Es que, no sé, me quedo pensando como en varias circunstancias y pues sí, es aceptarse y reconocerse. Reconocer que, pues en algún momento, pues sí. Ahorita, por ejemplo, si yo les preguntara, a ver, padre Miguel, ¿usted ha sido hipócrita? Pues ante la Da, conversación que hemos da, tenido, da. yo creo que alguna vez sí. Yo creo que sí, 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 pues sí, sí. obviamente. Yo sí. Sí. Yo que para qué Y le estoy hacemos al cansado cuento? de fingir que no. Yo creo que sí, ya me cansé de fingir. Yo creo que todos hemos tenido Ajá. cierta actitud. Y yo creo que para ir cerrando esta conversación, tenemos que, como ministros de la iglesia, como cristianos, pedir perdón con mucha humildad ante quienes han sido pues víctimas de nuestra hipocresía y decirles perdónenos, ¿no? O sea, no queremos justificar nuestras acciones porque ciertamente hay muchos que ostentan el ministerio, ostentan el poder, ostentan la vida religiosa y no han sido del todo congruentes con su vocación, y esto ha sido piedra de tropiezo para muchos hermanos. Entonces, de cara a ellos tendremos que decir, la neta, nos equivocamos, con humildad reconocemos, con la mirada agachada si quieren, y perdónenos, ¿no? Perdónenos para que en el perdón se remienden los lazos de cercanía, los lazos de fraternidad, y podamos caminar juntos, podamos seguir caminando juntos. Y también exhortarlos, si han tenido ustedes una experiencia con gente hipócrita dentro de la iglesia, pues no les hagan caso, pues. Los hipócritas van a quedar solos. Hay gente que nos estamos esforzando, o eso pretendemos, porque también tendríamos que decir esto a la pregunta de Marilyn, ¿no? Pues la neta sí hemos sido hipócritas, pero pues estamos en el proceso de conversión, Marilyn, no nos condenes, no nos mandes al infierno. Estamos en el proceso de conversión y queremos de alguna manera alcanzar la virtud, y pues eso es todos los días. Por eso, quienes pueden juzgarnos desde fuera y decir, es que ahí hay puros hipócritas, les diría lo mismo de hace un rato. Bueno, pues vente tú, porque hipócrita yo, hipócrita tú, pues nos vamos a entender perfectamente, ¿no? Entre pecadores nos entendemos. Y yo creo que así nosotros podemos remediar un poco el proceso de conversión que cada uno de nosotros va teniendo. Pues entonces, ahí está el tema. Ahí está, Marilyn. Gracias, Marilyn, por tu punto de vista, Gracias por tu por riqueza. invitarme. Gracias, Padre Miguel. Yo Un gusto. espero que no sean las pocas ocasiones que estés con nosotros. La verdad se hace muy amena la plática contigo. Te agradezco mucho, ¿verdad? Siempre me dejas cuestionado en mi interior. Me dejas... Ha sido más hipócrita.
Conste que era el tema del día de hoy. Era el Para tema reafirmar para que era el tema. reafirmar que justo así nos tenemos que comportar. No, en verdad, te lo digo sinceramente, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir este espacio, estos micrófonos. Los saludo a todos, deseo que efectivamente tengan una vida santa, una vida de virtud, compartan nuestro contenido y ya saben que esto es Misionero en Acción.